Muy buenos días amigos de Mundo Android Manía, soy Daniel Romero y hoy les traigo un video pensado en el medio ambiente porque estoy seguro que muchos de ustedes deben tener un viejo celular guardado en la mesa de noche o en el rincón del olvido y hace mucho que no lo usamos. Estos teléfonos cuentan con un sistema operativo, cuentan con cámara, con audio, con entrada, con micrófono. Pues bien, son cosas que podemos aprovechar. Y en este video vamos a aprender algunos usos que le podemos dar a ese viejo teléfono para sacarle el máximo de provecho. Así es que si te interesa este video, no te muevas del canal. Bueno, el primer uso que le podemos dar a ese viejo teléfono es como repetidor Wi-Fi o como tarjeta inalámbrica, por ejemplo para equipos que fallen. En este caso, por ejemplo, este equipo que es viejito, la tarjeta inalámbrica a veces le falla bastante. Ahí como vemos no tenemos red inalámbrica, entonces podemos utilizar ese viejo teléfono para conectar un equipo a internet. Obviamente requisitos: en el teléfono debemos estar conectados a la red Wi-Fi residencial o la que tengamos. Lo conectamos por cable USB y luego nos vamos al menú de ajustes. Vamos a ir atrás, menú de ajustes, y buscamos la opción de anclaje a red o zona portátil. En otros equipos aparecerá como zona Wi-Fi portátil. Y escogemos esta opción, anclaje por USB. Bien, apenas escogemos esta opción en nuestro equipo, en el computador, pues aparecerá una red como si fuera cableada, como si estuviéramos conectando un cable UTP al computador. Y ya tendremos acceso a internet. Esto obviamente lo que hace es recoger la señal Wi-Fi que tengamos, no es compartir los datos. Esto no funciona si seleccionamos la opción de Wi-Fi, zona Wi-Fi. Tiene que ser por USB para compartir la Wi-Fi que tengamos residencialmente. Bueno, el uso número 2 es como teclado y Wi-Fi, como teclado y ratón Wi-Fi. Bien, para un computador con Windows. Bien, en la descripción de esta aplicación encontraremos el programa servidor, que obviamente deberemos instalar en nuestro computador con Windows. Y una vez instalado nos mostrará una IP que toma del computador, de la conexión que tenga en ese momento. Y obviamente requisito que ambos, tanto el teléfono como el computador, estén conectados a la misma red Wi-Fi. Bien, una vez hacemos esto, ya él nos reconoce acá el computador. Aquí me aparece el nombre de mi equipo. Si no les apareciera, simplemente en esta casilla colocan la IP que les aparezca en el programa servidor en el computador y le damos conectar. Y ahí, como vemos, ya tenemos acción del puntero del mouse. Vamos a cerrar esa ventana y ya podremos empezar a disfrutar de las diferentes opciones de este programa, que entre las más básicas, pues obviamente el ratón y el teclado, que nos permitirá pues tener control total de nuestro computador a distancia. Esto es excelente para, por ejemplo, ver películas desde la cama sin levantarse, teniendo el computador conectado al televisor. Bueno, el uso número 3 es como portarretratos. Lo que estoy haciendo acá es imprimiendo en una cartulina de 10×15 un marco. Ustedes lo pueden hacer de diferentes motivos. Esto para darle un toque un poco más presentable a nuestro teléfono. Simplemente en la parte trasera de la impresión que hayamos realizado vamos a delimitar el teléfono con un bolígrafo. Bien, una vez hecho esto, pues lo que hacemos es recortar nuestro marco para el portarretratos que vamos a realizar. Bien, vamos a recortar muy bien para que nos quede del mismo tamaño del teléfono. Bien, este será el marco de nuestro teléfono, pero no hemos terminado. Vamos a mirar más o menos el grosor de los marcos del teléfono para poder hacer un trazo similar en la parte trasera de nuestro marco. O sea, lo que intentamos hacer es dejar solamente visible la pantalla del teléfono. Bien, y esto lo pondríamos en nuestro teléfono de esta forma.
Como les digo, pues ustedes pueden adornarlo de la forma que quieran. Bueno, luego de esto, con esta aplicación Photoslides, que en la descripción del video les dejaré el link del Play Store, es totalmente gratuita, la instalamos. Con un poco de plastilina ponemos un soporte para nuestro portarretrato y quedará de esta forma. Así podremos tener todos los recuerdos, todas las fotografías en donde queramos tener este portarretratos. Muy bien. Bueno, y el uso número 4 es AutoBoy Dashcam. Es simplemente configurar nuestro teléfono como una dashcam. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado de estas dashcam, que son cámaras para automóvil con diferentes funcionalidades. Nos permitirán registrar pues todo lo que veamos mientras conducimos, nos marcará la velocidad a la que conduzcamos y trae muchas otras funciones adicionales muy útiles para registrar, por ejemplo, en caso de algún accidente o algo. Y esto simplemente con una base, con un soporte de carro, la podremos tener. Simplemente con una buena memoria podremos tener una buena capacidad de grabación. Esto se comporta igual a una dashcam de esas que cuestan alrededor de 60 o 100 dólares. Y bueno amigos, si este video te ha parecido útil, no olvides regalarme un like, suscríbete al canal, ayúdame a crecer la comunidad de Mundo Android Manía. También espero que me compartas las experiencias que tuviste reciclando ese viejo celular y nos vemos hasta un próximo video. Acá están todas mis redes sociales y chao.